Estimada profesora, queridos alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, mi persona y mi grupo nos vamos a presentar para deleitarles sobre nuestro trabajo, nuestro tema, nuestro ensayo, que es sobre fábula salvaje. Pues bien, nuestro equipo está organizado por mi compañera Valerie, mi persona, Yanela, Jacqueline, Ramos Inga del Pilar y Alonso. Bien, para darles una pequeña introducción, ¿no?, sobre nuestro título, que es la violencia interna. Bien, pues el Fabla Salvaje de nuestro doctor César Vallejo muestra que la lucha interna del ser humano frente a sus propios sentimientos, ¿no?, y las reglas de la sociedad que impone. En este caso, el protagonista, que es Balta Espinar, vive una profunda tensión, ¿no?, entre lo que desea y lo que considera el pecado. Bien, en este caso se rige a los resultados de la educación rígida y moralista que él tiene, ¿no? Esa continuación, esa contradicción lo lleva a sentirse dividido, no atrapado entre su fe y sus emociones, ¿no? También generando de una u otra manera la violencia interna que él tiene, pero que lo hiere por dentro también, ¿no? Es decir, la culpa y el miedo se convierten en la fuerza y lo castigan constantemente, ¿no? Impidiéndole ser libre de vivir su amor y su temor. También Vallejo plasma ese conflicto como una crítica hacia las normas que reprimen al humano y provocan sufrimientos emocionales, ¿no? A continuación, voy a dar el pase a mi siguiente compañera para que siga con esta exposición. Muchas gracias. Buenas noches, profesora y compañeros. Le voy a hablar sobre la violencia interna psicológica. La violencia en fabla salvaje no solo se manifiesta de forma física, sino también como una lucha interna que refleja el sufrimiento psicológico del hombre andino frente a sus impulsos, culpas y temores más profundos. De acuerdo con González, 1994, Vallejo expresa en Fabla Salvaje el desgarramiento interior del hombre que intenta dominar sus pasiones, pero termina devorados por ellas. Esta afirmación evidencia que él intenta, esta afirmación evidencia que la violencia psicológica constituye el núcleo del relato, que el protagonista no solo se enfrenta a eso, sino también a sí mismo, a sus miedos, a su conciencia. Vallejo muestra cómo los sentimientos reprimidos y el dolor existencial se transforman en agresión y culpa, proyectándose como un conflicto interior que corroe al ser humano. En la obra, las acciones vinculadas a violencia interna emergen como un problema tanto personal como social, pues generan depresión, angustia, sufrimiento, en diversas formas que brotan desde lo más íntimo del individuo. Se trata de una situación esencial en la narrativa, ya que Vallejo busca retratar la tensión entre la búsqueda de paz espiritual y los errores o impulsos que acechan constantemente al ser humano. Asimismo, se aborda el conflicto entre la naturaleza instintiva del ser humano y las limitaciones impuestas por la civilización. A través de esta tensión presenta la confrontación entre el impulso vital y el deseo. La obra presenta varios extractos significativos que evidencian el tormento psicológico del protagonista. Por ejemplo, se miró las manos y creyó en ellas ver la culpa. Página 30. Vallejo plantea que la violencia interna no solo destruye al otro, sino también al propio agresor, quien debe enfrentar la conciencia del remordimiento. Asimismo, la bestia que todos llevamos adentro de pronto despertó en él. Página 31. Acá en esa parte expone la violencia como una fuerza inherente al ser humano, una lucha constante entre la razón y el impulso. Sintió que algo en su pecho se rompía, pero no era el corazón, sino el alma. Página 19. Revela el sufrimiento no reside únicamente en el cuerpo, sino en el interior, donde las heridas invisibles pueden doler más que las físicas. Sus ojos no miraban, atacaban. Página 29.
evidencia que la agresión puede manifestarse sin palabras a través de una carga emocional que desborda silenciosamente. César Vallejo muestra cómo la violencia interna nace del interior, alimentada por el dolor, la injusticia, la miseria que marcan su existencia, revelando la complejidad psicológica del ser humano, demostrando que detrás de cada acto violento existe una historia de sufrimiento y de desesperanza. Eh, no se justifica la violencia, pero sí la comprende al mostrar que esta surge como el resultado de una fractura espiritual. A continuación, mi compañera. Bien, con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, la violencia se refleja mediante guerra civil, masacres históricas como la de las bananeras. Zonas en todo el país sufren violencia. No siempre se manifiesta con agresiones físicas, también se expresa y respeto. Esta realidad deteriora la convivencia y la confianza entre las personas. Por ello, es esencial fomentar el diálogo, la comprensión y la paz. Se expresa el dolor y sufrimiento del ser humano ante los golpes de la vida. Esos golpes tan fuertes, yo no sé, representan una violencia espiritual, emocional, que hiere el alma sin necesidad de armas ni agresiones físicas. Por otro lado, en la metamorfosis no expresa la violencia con agresiones físicas, sino a través del sufrimiento interno del protagonista. Fuera una verdadera violencia que surgió dentro de él como una lucha emocional y psicológica, al enfrentarse al dolor de no ser aceptado ni querido. Asimismo, en El túnel de Ernesto Sábato, habla sobre la obsesión de una mujer llamada María. A medida que su amor se convierte en celos y desconfianza, su mente se llena de angustia, paranoia y desesperación. Cometer un crimen de mí y simbólica, amorosa. Bueno, yo les voy a hablar sobre la violencia interna. Consiste en una conducta abusiva que busca controlar, manipular o dominar a una persona mediante humillaciones. En el cuento de la criada de Margaret Atwood se evidencia la represión de la libertad, la identidad, la violencia hacia la mujer y la opresión en una sociedad teótrica y patriarcal. También en Los ríos profundos de José María Ruedas se refleja la violencia a través de la discriminación del mestizo y narrada por el protagonista Ernesto. De igual forma, en Jaguar Fiestas se muestra la violencia simbólica y real generada por conflictos entre costumbres indígenas y la oposición de las normas occidentales entre los mistis por su cultura. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, la violencia se refleja mediante la guerra civil, masacres históricos como las bananeras y conflictos políticos en América Latina. Le doy paso a mi compañero. En Bien, Puebla Salvaje, la violencia no se limita al ámbito físico-social, sino que funciona como un símbolo de conflicto interior del sujeto mestizo, atrapado entre la herencia indígena y la influencia occidental. Las personas expuestas a entornos hostiles y las relaciones marcadas por la brutalidad muestran un sufrimiento que surge tanto de las circunstancias externas como de una identidad fracturada que no logra armonizar sus raíces. Según Higgins, 1990, Vallejo representa, hay individuos cuya fragmentación interna convierte en violencia en una forma de supervivencia y a la vez en un llamado de reconciliar mundos opuestos. Le doy paso a mi compañera. bien, para concluir, Fauna Salvaje muestra el conflicto psicológico y social que vive Balta Espinar.
quien fue un hombre que vivió atormentado siempre con su presencia misteriosa que alteraba su conducta y que eso lo condució a una violencia interna. ¿Mediante qué? Mediante un lenguaje simbólico, ya que el autor aborda temas con superstición, la identidad cultural y el choque entre los impulsos internos y las normas sociales y muy estrictas. Según Muñoz en el 2023, dice en su obra que se refleja la culpa y el sufrimiento y la lucha entre la razón y el deseo. Es más, Vallejo no solo expone el dolor individual de Balta, sino que también como que se basa más a la sociedad marcada por el miedo y la represión emocional. Finalmente, esta historia invita a reflexionar sobre las sombras internas del ser humano y la necesidad de aceptar la propia fragilidad para alcanzar la paz y la redención. Esto conlleva pues a vivir en paz, en armonía y todo eso, siempre respetándonos del mayor al menor. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, docente, compañeros. Buenas noches.